entonces esta mañana a leer la palabra del Señor. Hay un texto que nosotros lo tenemos en la Biblia, está en el libro de Isaías, el capítulo 9, el verso 6. Abra su Biblia, libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Cuando lo haya encontrado, bueno, creo que ahí se lo estoy dejando para que usted, por favor, lo lea con nosotros y pueda, en cierto modo, como que aprendérselo de memoria. Es más, el texto de memoria que va a utilizar esta mañana o esta semana, que usted se va a aprender esta semana, es precisamente ese, Isaías capítulo 9, verso 6. Váyalo organizando allí y lo vamos mirando, Isaías capítulo 9, verso 6, para que nosotros podamos leer y meditar en la palabra del Señor. Y como le decía, pues se lo va a aprender, nos lo vamos a aprender de memoria. Algunos ya lo saben, así que el ejercicio es muy fácil. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así que es bonito el texto y creo que nos lo podemos aprender de memoria. A ver, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria a Dios. Bien, esta mañana vamos entonces a hablar de un tema que lo he titulado Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y es una forma como los antiguos, como los patriarcas fueron conociendo a Dios. No nos olvidemos, estimados hermanos, que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es una revelación progresiva, es progresiva. Así que esta mañana vamos entonces a considerar precisamente esto. Gloria a Dios, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Los objetivos de la enseñanza creo que usted ya los conoce y se los quiero recordar. Conocer de una manera más acertada, más profunda, cómo Dios se da a conocer por diferentes nombres o títulos en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, mire, nosotros necesitamos hoy más que nunca conocer al Dios de la Biblia. Conocer el Dios verdadero, conocer su nombre, en eso nosotros estamos. Nosotros a Dios lo llamamos Dios, pero esa es la forma general. Dios puede ser cualquier cosa y para muchas personas Dios es cualquier cosa. Y entonces cuando puede estar el Dios verdadero, puede estar el Dios falso, puede estar otros dioses, puede ser, pero Dios es Dios personal. Dios, el Dios eterno es ese ser que existe por sí mismo y ese ser tiene un nombre. Y usted y yo hemos de conocer ese nombre. El conocer ese nombre nos da privilegios, nos da bendiciones. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y además dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay una cantidad de privilegios por conocer su nombre. Ahora, quienes conocemos el nombre, tenemos la posibilidad de no tener esas confusiones que a veces las personas dicen, pastor o hermano, ¿yo cómo hago? ¿Cómo lo llamo? ¿Lo llamo Padre? ¿Lo llamo Hijo? ¿Lo llamo Espíritu Santo? ¿Cómo lo llamo? No hay ese problema porque usted lo puede llamar por su nombre. Gloria a Dios. Otra cosa que es interesante y otro objetivo esta mañana es comprender el significado de los diferentes títulos
o nombres como los antiguos llamaron a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo lo llamaron ellos y por qué lo llamaron? Y la idea, otro propósito es enseñar las diferentes maneras en las cuales, bueno, Dios se dio a conocer, mostrar la revelación cumbre del nombre de Dios en el Nuevo Testamento y sobre todo afianzar la doctrina de que el nombre de Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted necesita como creyente tener claro esto para enseñarlo a sus hijos. A los primeros que hemos de enseñarles a los que están en casa. Es a los primeros que necesitamos enseñarles. Segundo, enseñar en la refán, enseñarle a los amigos, enseñarle a los vecinos. Tercero, cuando alguien nos pregunte o cuando alguien venga con una forma de entender la Biblia diferente, nosotros podamos explicarles el porqué. Y cuarto, por si en algún momento dado nuestra fe es puesta a prueba, nosotros podamos responder con claridad a quien demande razón y decirle a las personas, decirles con claridad cómo es. Gloria a Dios, gloria al Señor. Mis hermanos, entonces es bueno que nosotros conozcamos y tengamos claro esto. Gloria a Dios. Dios se dio a conocer de una forma progresiva en el Antiguo Testamento. Y cada vez que Dios les revelaba algo sobrenatural, ellos le daban un nombre especial acorde a su revelación. O en algunos momentos fue mismo Dios quien les dio a conocer esa parte de la revelación para ellos. En algunos momentos ellos le daban un nombre a esa experiencia, a esa manifestación, a esa obra de Dios. Ellos le daban un nombre. O en otros momentos fue Dios mismo el que le dio un nombre específico a esa manifestación. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que aparecen los títulos o nombres compuestos de Dios en la Biblia. Hoy vamos a detenernos a mirarlo. Por ejemplo, vamos a mirar, hay un texto en el libro, vamos a mirar Génesis capítulo 22, verso 14, abra su Biblia, Génesis capítulo 22, verso 14. Y vamos a encontrar precisamente en Génesis capítulo 22, verso 14, una historia. Es el resumen de la historia de lo que le sucedió a Abraham. Usted se acuerda que un día cualesquiera Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Y dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana. Estoy hablándole de Génesis capítulo 22. Dice que se levantó muy de mañana, preparó su asno y organizó todo y se fue con los siervos para ofrecer en sacrificio nada más y nada menos que a su propio hijo, a quien él amaba. Y dice la Biblia que cuando iban subiendo al monte Moria, Isaac entonces habló a Abraham y le dijo, Padre mío. Estoy leyendo el verso 7 del capítulo 22 del libro de Génesis. Y Abraham respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, dijo Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y Abraham sabía que el cordero hasta ese momento era su hijo, era Isaac. Pero más sin embargo le habla por la fe y le dice, Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. Y dice la Biblia que cuando llegó allá, organizó el altar, preparó la leña
y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña, y ya lo iba a sacrificar cuando apareció el ángel de Jehová y le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice la Biblia, el verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó, y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el verso 14, que es donde aparece el nombre compuesto, y dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Si usted notó conmigo, estimado hermano y amigo, si usted leyó, se dará cuenta de varias cosas. Primero, que el que le da el nombre al lugar y a la experiencia y al momento es Abraham. Y que a partir de ahí él conoce una nueva faceta de Dios. Lo había conocido como guardador, lo había conocido como el Dios omnipotente, lo había conocido como el Dios todopoderoso en Génesis capítulo 17, verso 1. Y ahora en este momento lo conoce como el Dios que provee. Que se provee de una forma milagrosa, misteriosa. Él saca de donde no hay, Él trae. Por eso es que es tan especial conocer a Dios. Y si usted mira, este pasaje tiene precisamente relación con el Nuevo Testamento y cómo el sacrificio, como Dios se proveyó de un cordero sin mancha y sin contaminación para el sacrificio. ¿Y quién fue ese cordero? Jesucristo. Así que, mis hermanos, aquí aparece el primer título, el primer nombre compuesto de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice Jehová Jireh, o Jehová proveedor, Jehová proveerá. Y esto, mire, el Señor proveyó cordero para el sacrificio allá, proveyó un cordero para el sacrificio por nuestros pecados y sigue proveyendo hoy. Por eso, mis hermanos, Jehová proveerá, sigue siendo una verdad para usted y para mí, sigue siendo real. Solo que él, Abraham, lo fue conociendo por etapas, usted y yo lo conocemos. Por eso Jesucristo reúne todo esto. Usted se acuerda de la multitud que tenía hambre en el desierto y que el Señor le dijo a los discípulos: vayan, busquen de comer. Y o mejor, los discípulos le dijeron: dígales que se vayan para que busquen algo de comer. Y el Señor les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: Señor, no tenemos dinero, y si tuviéramos 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos comiese un poco. ¿De dónde pues, dicen ellos, sacaremos pan para que coman ellos? Y dice la Biblia: ¿cuántos panes tenéis? Dijo: 5 panes y 2 peces. Ellos los trajeron. Y Dios proveyó alimento para esa multitud. Y no solamente proveyó alimento para la multitud, sino que sobró de lo que dejaron. Hermano, lo que Dios provee es glorioso, es abundante. Dios no tiene límites. Y es bueno que esta mañana usted crea, y usted y yo creamos esta palabra. Él es nuestro proveedor. Usted y yo no dependemos de las circunstancias de la vida. Usted y yo no dependemos de lo que diga aquel o lo que diga el otro. Dependemos de la provisión de Dios, y la provisión de Dios jamás escasea. Hermano, Él no tiene problemas en darle la orden a alguien que traiga. Él no tiene problemas. ¿Se acuerda cuando Elías se tiró debajo de un enebro que estaba desanimado
desanimado, triste, cansado de la vida, Dios allá le mandó alimento. Dios se provee, hermano. Dios es proveedor, Él provee. Y qué bueno que esta mañana usted y yo también tengamos claro que el Dios que adoramos sigue siendo proveedor. Atrás lo conocieron como Jehová Jireh, nosotros lo conocemos hoy como el Dios Todopoderoso. Por eso Pablo dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo nombre que aparece en el Antiguo Testamento aparece en Éxodo capítulo 15, verso 26. Y ese nombre se conoce como Jehová Rafa, o sea, Jehová sanador. Y es donde el Señor les hace una promesa a Israel. Y Él les dice, si ustedes guardan mis mandamientos, vamos a leerlo, abra su Biblia, porque estamos en la escuela dominical, abra su Biblia en Éxodo capítulo 15, verso 26, y recuerde que en esta escuela dominical usted le recomiendo tomar nota, de escribir cosas, ideas, lo que el Espíritu Santo le vaya dando. Isaías, Éxodo 15, 26, mire lo que dice la Biblia. Es un relato del 22 en adelante, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y dice la Biblia, el verso 25, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios. Y mire lo que dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a mis mandamientos, y guardareis todos mis estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y mire, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es el que se compromete a esto? El Dios Todopoderoso. Él es el que se compromete a ser nuestro sanador. Y dice, si ustedes guardan los mandamientos, si ustedes me obedecen la palabra, si ustedes confían en mí, entonces yo, Jehová, seré vuestro sanador. Mis hermanos, mis amigos, qué bueno saber que el Señor vino precisamente a traer sanidad y medicina, y la trajo en abundancia. Por eso es que los hijos de Dios no nos morimos cuando alguien dice, o a veces cuando el médico dice ya no hay nada para hacer. ¿Por qué razón? Porque si el Señor quiere y Él ve que lo más conveniente es dejarnos en esta tierra unos días más, Él nos sana. Si Él quiere recogernos, pues al fin y al cabo Él tiene lo mejor para nosotros. Pero mis hermanos, lo que sí esta mañana nosotros podemos mirar de ese segundo nombre compuesto, como ellos lo llamaron. Primero lo llamaron Jehová proveedor, Jehová Jireh. Ahora aparece Jehová Rafa, Jehová sanador. Y Dios les dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Y en Jeremías capítulo 33, versos 6 al 8 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por eso es que el apóstol Santiago habla precisamente de eso.
Y Santiago en el capítulo 5 de su carta, en los versos 14 y 15, encontramos que él habla de cómo Dios actúa como sanador. Abramos la Biblia precisamente en Santiago capítulo 5 y vamos a mirarlo. Santiago capítulo 5 y versos 14 y 15. Miren lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La pregunta aquí es: ¿cuál Señor? Pues claro, no tenemos sino un solo Señor, y ese único Señor se llama Jesucristo. Pero hay algo interesante. Recuerde que allá en el Antiguo Testamento el que se compromete a ser sanador es Jehová Rafa. Y el que se compromete a traer sanidad es el Jehová, que se le conoce así en el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento se hace menciones de que el Señor lo sanará. Pregunta: ¿tenemos dos sanadores? La Biblia habla de dos sanadores, cierto que no habla de uno solo. Entonces eso indica que el Jehová Rafa del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Así que no tenemos, por eso es que no hay tres ni hay dos, sino que hay uno solo, que es el que tiene todo el poder, todo el dominio, arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Ahí más adelante, en el libro de Éxodo capítulo 15, capítulo 17, verso 15, se habla de otro término, de otro nombre compuesto de Dios. Y se le conoce como Jehová Nisi, Jehová victoria, Jehová victoria nuestra. Vamos a mirar precisamente Éxodo capítulo 17 y el verso 15, vamos a mirarlo. Gloria a Dios. Es la historia de la guerra entre Israel y Amalek. Y mire el verso 13 al 15, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre. ¿Cómo lo llamó? Jehová Nisi. Léalo usted allá. ¿Cómo lo llamó? Jehová Nisi. Jehová mi bandera, Jehová mi victoria, Jehová mi estandarte. Oh, gloria a Dios. Mis hermanos, qué bueno esta mañana saber que ese Dios es nuestra victoria, que Él es nuestro estandarte, y que esa victoria está asegurada en todas las áreas de la vida, en todas las facetas de la vida, aún hasta la misma muerte. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Vamos a mirarlo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Gloria a Dios. Mira lo que dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Atrás Dios dio la victoria y se le conoce como Jehová Nisi, Jehová mi victoria, Jehová mi estandarte. Y aquí nos asegura
que nuestra victoria, que nuestro estandarte es el Señor Jesucristo, que la victoria frente al mal, la victoria frente al pecado, la victoria frente al diablo, la victoria frente a las adversidades está en el Señor Jesucristo. Esto nos está probando, mis hermanos, que para ellos conocieron allá varias las facetas de Dios, las fueron conociendo por partes. Cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, conocemos todo. Por eso es que, hermano, usted y yo tenemos que cada día irlo conociendo más a Él, en la medida que ahondamos en nuestra relación con Él, que lo vamos conociendo por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio del caminar con Él, por medio de las mismas dificultades que lo vamos conociendo, vamos entendiendo la supereminente grandeza del Dios eterno. Lo vamos conociendo y cada vez más nuestra fe se hace grande, nuestra fe se acrecienta, y entonces cuando llegan las dificultades nosotros podemos estar tranquilos y seguros porque conocemos al Dios de nuestra victoria, conocemos a aquel que nos da la victoria, aquel que nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. A Jesús sea la gloria esta mañana. Oh, mi hermano, cuando comenzamos a mirar esto, nuestros corazones se van llenando de alegría, de confianza, de seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. El cuarto nombre compuesto que aparece en la Biblia acerca de Dios es Jehová Cades, Jehová santificador. O sea, Jehová es el que santifica. Y ese nombre se le da a Dios en Éxodo capítulo 31. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 31 y vamos a mirarlo cómo en la Biblia se le da ese nombre al Dios eterno. Éxodo capítulo 31, el verso 13, mira lo que dice. Verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí aparece ese término Jehová Quides, que significa Jehová es santificador. ¿Qué es lo que quiere decir? Jehová Cades, Jehová santificador. Eso significa que los que entramos en relación con Él, o sea, el pueblo de Israel entró en relación con Dios y Dios era el que los iba santificando, purificando cada día. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 26, como para que comparemos y para que tengamos en cuenta algo importante. Efesios capítulo 5, verso 26. Gloria a Dios. Abra su Biblia y miremos Éxodo capítulo 5, el verso 26. Mira lo que dice. Verso 25 y 26. Bueno, 25, 26 y 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí encontramos entonces, en el Antiguo Testamento dice que el que los iba a santificar a ellos sería Jehová, porque Él es el que los traía para hacer en ese pacto y en ese compromiso y en esa vida diaria de Él con ellos y de ellos con Él. Él los iba a llevar en ese proceso santificador. Pero aquí dice que el que se entregó por la iglesia, el que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
bautismo por ella fue Jesucristo, con un propósito. ¿Cuál propósito? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí entonces nos muestra que el que santifica es Jesús. Mis hermanos, mis amigos, nos va quedando claro que este Dios que adoramos, este Dios que nosotros conocemos y del cual conocemos su nombre, y que los antiguos lo llamaron de varias maneras, lo llamaron Jehová Nisi, lo llamaron Jehová Rafa, lo llamaron Jehová Jireh, lo llamaron Jehová Cades. Para nosotros, y según la Biblia, ese Dios que se dio a conocer con esas facetas en el Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque Él reúne todas esas características y esas condiciones del Dios del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, gloria al Señor. Sigamos mirando otras que es bueno que usted y yo las conozcamos, porque nos conviene mucho. Recuerde que el propósito de esta enseñanza es primero que usted conozca que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento con varios títulos o varios nombres, pero que ese Dios que se dio a conocer con varios títulos y varios nombres en el Antiguo Testamento es el que se manifestó en la revelación plena de su nombre, y su nombre es Jesucristo. Por eso es que, hermano, todo lo que se hace, todo lo que nosotros hagamos, debemos de hacerlo en el nombre de Jesucristo, incluyendo el bautismo. Para que eso es bueno que usted lo tenga en cuenta, porque hay personas que hacen todo en el nombre de Jesús, oran por los enfermos en el nombre de Jesús, predican en el nombre de Jesús, se reúnen en el nombre de Jesús, pero al momento de bautizarse no se bautizan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque están pensando que Dios tiene un nombre tripartito, y no es verdad. Dios tiene un nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar la historia y cómo de esa historia aparece otro título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, y es Jehová Shalom o Jehová Paz. Jehová es mi paz. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 6, verso 24. Libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, verso 24. Gloria a Dios. Abra su Biblia y leamos juntos. ¿Estamos listos, hermanos? Abra su Biblia con confianza, escriba, tome notas, que esto le conviene mucho a usted. Gloria a Dios. Y mire lo que, verso 23, verso 22, 23 y 24. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, o Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, que es de los abiezeritas. Este relato es precisamente, forma parte del momento cuando el Señor llama a Gedeón. Gedeón era un muchacho temeroso, con miedo de enfrentar el desafío para el cual Dios lo llamaba. Dios se le apareció y le dijo: ve, Gedeón, con esta tu fuerza salvarás a Israel. Era un momento crítico en la historia de los israelitas,
estaban siendo dominados por sus enemigos, quienes venían en el tiempo de la cosecha, cuando ya estaba a punto de comenzar la cosecha, venían, les robaban, les quitaban todo. Ellos tenían que cortar el trigo y la cebada antes de que incluso madurara, y tenían que esconderla porque si no venían y se la robaban. Y estaba precisamente Gedeón haciendo eso en la era de su padre, cuando Dios se le aparece y le dice Gedeón, y él le dice: con esta tu fuerza salvarás a Israel. Él dice: ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer si yo soy soy el más pequeño de mi familia? Mi familia es de las más pequeñas de Israel y yo no soy capaz. Es más, estaba lleno de miedos y estaba escondiéndola, cortando la semilla y escondiéndola, era porque tenía miedo. Y entonces el Señor comienza a tratar con él y a hablar con él, y le dice: hace una comida, y Dios extiende una vara y hace que salga fuego de la peña y se consuma el alimento. Cuando él ve eso, entonces él se refiere y dice: es que aquí ha estado Dios conmigo. Había una forma como Dios se manifestaba que se conoce en la Biblia como teofanías, que era una manifestación temporal, visible de Dios. Eso, cuando dice la Biblia, a lo que se le llama el ángel de Jehová, es a una manifestación visible de Dios, pero temporal. Así que Dios tomaba forma de ángel, se manifestaba, hablaba con los hombres, pero de una manera temporal. Y cuando Gedeón se da cuenta que lo que él había visto y con quien él había hablado era nada más y nada menos que con el Dios de los cielos, él dice: Dios mío, ¿qué me va a pasar si yo he visto al Señor? Y entonces el Señor le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces de allí nace esa nueva forma como Gedeón llama a Dios y lo dice, y lo llamó, y llamó al lugar, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Mis hermanos, qué bonito. Y cuando uno compara este pasaje del Antiguo Testamento con el pasaje en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice: miren, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estoy hablándoles de San Juan capítulo 14, verso 27. Entonces uno comienza a entender de cómo Dios llega a un corazón triste, a un corazón apesadumbrado, a un corazón que está agobiado por todas esas cosas, y le dice: paz, no tengas miedo. Permítame decirle esta mañana que este Dios del Antiguo Testamento, a quien Gedeón llamó Jehová Shalom, es el Dios nuestro en este tiempo, que reúne todas esas cualidades, y dentro de ellas Él es nuestra paz. Él es el que coloca paz, tranquilidad, seguridad en nuestro ser interior. Qué bueno que esta mañana ya no necesitamos llamarlo Jehová Shalom, lo podemos llamar Señor Jesucristo. Usted es mi paz, usted es mi ayudador, usted es el que coloca paz en medio de la tormenta, usted es el que puede ordenarle precisamente a los vientos y a la mar que se calmen, y ellos te tienen que obedecer, porque Él es nuestra paz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, Él es nuestra paz en todos los sentidos. En el sentido emocional es nuestra paz. Él es el que coloca en orden nuestros pensamientos. Cuando se agita la mentalidad nuestra, cuando a veces
veces los temores llegan, cuando a veces las dificultades están ahí como que tan de frente, cuando el enemigo aparece como para tratar de infundirnos temor, cuando ruge como si fuera un león y que nuestros corazones como que se van llenando a veces de pánico y de cosas. Hermano, en medio de eso, no te olvides de que Jesucristo vino a darnos paz. Él es nuestra paz. Atrás lo llamaron Jehová Shalom, nosotros lo llamamos hoy Jehová, lo llamamos hoy Jesucristo, nuestro Dios, nuestra paz, nuestra fuerza, nuestro ayudador. Mire, hay un pasaje de la Biblia que nosotros lo conocemos bien, pero lo podemos recordar esta mañana, y está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, cuando el Señor está precisamente para irse físicamente de esta tierra. Los discípulos están tristes, los discípulos están tristes porque ya no lo van a tener más. Y mire lo que dice la Biblia en San Juan, lo que el Señor les dijo a ellos. San Juan capítulo 14 verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermano, esta mañana, Él es nuestra paz. Él es nuestro Dios. A Gedeón se le presentó y se le reveló. Gedeón lo llamó Jehová Shalom. Él se nos ha revelado a nosotros con todas esas características, con todas esas funciones, con todos esos atributos, con todos esos nombres. Nosotros hoy lo podemos también llamar nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz en todos los sentidos de la vida. Si Él, en el sentido espiritual, Él nos reconcilió con Dios, por eso tenemos paz para con Dios. En el sentido emocional, Él es el que coloca en orden nuestra mente. Él es el que llega y calma la tempestad. Él es el que le dice al viento y al mar: enmudece y calla, y tienen que obedecer. Él es el que controla las tempestades de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando, hermano, usted sienta que está en medio de una tempestad espiritual, emocional, económica, de familiar, de la que sea, corramos a escondernos y decirle: Señor, usted es nuestra paz. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Rey de gloria. Él es nuestra paz esta mañana. A alguien el Espíritu Santo esta mañana le está diciendo al oído, a su corazón, que Él es nuestra paz, que Él es nuestro ayudador, que en Él nosotros podemos estar confiados, tranquilos y seguros. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Otro nombre compuesto que aparece en la Biblia es Jehová el Shon, Jehová el Altísimo. Así lo llamó precisamente, se le conoció, se le llamó en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el verso 3. Mire, leamos ese capítulo, ya vamos terminando, vamos a mirar si alcanzamos a llegar al final de estos nombres compuestos. Son varios, si no se los resumo y para que usted los tenga. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Dice: y todos los años aquel varón, leo el verso 2, y tenía, del verso 1 como para que nos ubiquemos. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub Efrateo, o sea, de Belén. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina.
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Hay algo interesante en esta declaración. Y dice la Biblia, en el primer libro, ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, verso 3, dice que él subía a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, a Jehová el Altísimo. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 7, verso 17. Salmo capítulo 7, verso 17. Vamos a mirarlo. Y dice acá, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ellos lo llamaron el Altísimo en razón de que él era el que estaba por encima de todo. Al fin y al cabo, habían otras deidades y habían otros dioses. La gente adoraba a otros dioses en ese tiempo. Pero para este hombre, para Elcana, para el salmista David, el único Altísimo, Jehová Elyon, el Altísimo, era el Dios Todopoderoso. Por eso ellos lo llamaron de esa manera. Y en San Lucas capítulo 1 verso 32 vamos a mirar a quién se le conoce como el Altísimo. Vamos a mirar Lucas capítulo 1 verso 32. Mire lo que dice el verso 32. Está hablando de la profecía del nacimiento de Jesucristo. En verso capítulo 1, verso 30 al 32. Y dice, entonces el ángel de Jehová le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí ya aparece, atrás se le llamó Altísimo, el Shon, el Dios Altísimo, y a Jesús se le conoce como el Hijo del Dios Altísimo. No nos olvidemos que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no se está refiriendo a un Dios menor, ni a algo, ni a otro Dios, sino a ese Dios que se hace hombre, a ese Dios que se hace carne, a ese Dios que se viste de humanidad para vivir entre los hombres, a ese Dios que siendo altísimo se viste de carne, se hace hombre, a ese Dios, a ese que se le colocó por nombre Jesús, es al que se le reconoce como el Dios Altísimo. Y mire lo que dice la Biblia. Vamos a mirar otro pasaje de la Biblia ahí mismo en San Lucas capítulo 1 verso 76. San Lucas capítulo 1 verso 76. Cuando Simeón toma al niño Jesús en las manos y lo mira y dice, este niño, yo estaba esperando para conocer al Salvador. Y entonces él dice unas palabras bonitas. Mire el verso 69 y dice, y nos levantó un poderoso Salvador
Aún mejor, Zacarías es el que está diciendo esto. Es la profecía de Zacarías, capítulo 1, verso 67. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Y Zacarías su padre, hablando de Juan el Bautista, dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No nos olvidemos que el Dios Altísimo era el Dios de la casa de David, y que la profecía indicaba que el Mesías vendría de la casa de David. Y dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué había prometido Dios? ¿Qué le había jurado Dios a Abraham? Que le había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Verso 75: en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y aquí viene una dedicatoria. Dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Habla de Juan el Bautista. Dice: tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿De cuál Señor fue delante Juan? De Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para preparar sus caminos. Eso es lo que dice Isaías capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Sí. Y el verso 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y el verso 78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Gloria a Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Gloria al Señor. Así que el Dios Altísimo aparece aquí de una manera especial, dándonos a conocer su grandeza, su majestad. El tiempo se me acabó, pero quiero mostrarles aquí rápidamente. En Salmos capítulo 23 hay otro título compuesto de Dios que se le conoce como Jehová Ra, o Jehová es mi pastor. ¿Lo ha leído usted? Claro, lo ha leído, lo hemos leído muchas veces. Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y sabe quién se presentó como el buen pastor? Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso significa que Jehová Ra del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús se presentó y dijo: yo soy el buen pastor. Gloria a Dios. En el Salmo capítulo 95, verso 6 aparece otro título compuesto y dice: Jehová Osenuf, que quiere decir Jehová mi hacedor. Jehová mi hacedor. Y Dios aparece como el hacedor, como el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y sabe quién es ese que hizo los cielos y la tierra? Jesucristo. Gloria a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 23, verso 6, a Jehová se le llamó en el Antiguo Testamento Jehová Sidkenu, y que significa Jehová justicia nuestra. Y en Primera de Corintios se le conoce a Jesús como Él es nuestra justicia, como el que nos justificó, como el que nos declaró justos. Y permítame terminar mostrando en Ezequiel capítulo 48, verso 35, dice: Jehová Sama, Jehová está presente. ¿Y sabe quién dijo que estaría presente todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? Ella sabe, respóndalo allí.
Jehová, dice, Jehová Sama, Jehová está presente. Eso lo dice Ezequiel capítulo 48, verso 35. Y apareció Jesús para decir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, esta mañana, con estos títulos nosotros hemos venido mirando una cantidad de cosas bonitas, de cómo los antepasados llamaron al Señor, cómo lo conocieron, cómo utilizaron diferentes títulos compuestos y cómo en el Nuevo Testamento el único que reúne todas las condiciones para tener todos esos títulos, para ser el que provee, para ser el sanador, para ser el que santifica, para ser el buen pastor, para ser nuestra bandera, para ser el que está presente, el único que recoge todos esos títulos se llama Jesucristo. Por eso el nombre de Jesucristo es el nombre del Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, hay otra serie de cosas. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó como el Todopoderoso, se manifestó como el Yo Soy, se manifestó como la roca, y la Biblia dice que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. A lo mejor hablemos de esto en nuestra próxima escuela dominical, pero esta mañana quiero invitarle, mi estimado hermano, para que usted le dé gracias a Dios, para que usted se sienta feliz esta mañana de estar en el verdadero. La Biblia dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Hermano, el que usted y yo tengamos su nombre invocado sobre nosotros en el bautismo, el que usted y yo seamos de su nombre, y el hecho de que podamos tener su nombre es un privilegio. Siéntete feliz. Gloria a Dios, gloria a Dios. El enemigo te respeta, no por los años que tengas, no por la experiencia y los estudios que tengas, no por otras cosas. Te respeta porque llevas el nombre de Jesús invocado sobre ti. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Por eso es que la misma muerte tendrá que soltar a aquellos que han dormido con la seguridad, que abrazaron en vida esta confianza, que abrazaron en vida esta esperanza. La muerte tendrá que soltarlos. Por eso es que, mis hermanos, el creyente en Cristo no muere, duerme, está en la presencia del Señor. El creyente, la persona que está en Cristo, cuando llega a la muerte lo puede tener por unos días, y eso mientras el Señor viene para transformar su cuerpo, para resucitarlo con un cuerpo incorruptible. Por eso esta mañana ama, vive, sirve, confía, espera en Dios. Fortalécete en Él. Si necesitas provisión, tienes al Dios proveedor. Si necesitas tranquilidad y paz, tienes a Jehová Shalom, a Jesucristo, que vino a dar paz y vino a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si necesitas ser santificado, Él es el que nos santifica. Si necesitas un buen pastor, tienes al buen pastor, al que en el Antiguo Testamento se conoció como Jehová, Jehová Ra. Aquí en el Nuevo Testamento se le conoce como Jesucristo, el buen pastor. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Jesucristo sea la gloria esta mañana, porque Él es nuestro Dios. Él es el único, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El Dios del Antiguo Testamento, que se le conoció con varios títulos y nombres sin formas, nos ha dado a conocer la más grande revelación. Y la más grande revelación, ¿cuál es? Su nombre. Recuerda, el Salmo 91 dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.